Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Saben que vamos a hablar hoy de privacidad y vulnerabilidad digital, porque hay más preguntas que respuestas. Por eso la palabra vulnerabilidad también, ¿no? Porque a veces es sin saberlo. Hay tantas preguntas que tengo para hacer. Por ejemplo, con WhatsApp y lo que pasó, con Facebook, ahora con la nueva aplicación Clubhouse. Ya vamos a hablar de eso. Primero, permítanme presentarles a Dmitry Bestusev, que es director del equipo de investigación y análisis de Kaspersky Lab América Latina y habla perfectísimo español. ¿Qué tal, Dmitry? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Muchas gracias, Guillermo. Un placer estar aquí. Al contrario, ¿cuál, ¿cuál sería el porcentaje que dirías como experto en cuanto a la gente que se expone a muchísima vulnerabilidad digital sin saberlo? Yo diría que estamos cerca de 100, porque la gente piensa que la privacidad es más o menos cuando alguien no puede ver nuestra pantalla. Y si lo así como que le viro, le escondo, ya está bien. Cuando en realidad la privacidad consiste en cómo el proveedor que usamos trata nuestros datos. Y eso es lo que la gente no entiende. ¿Qué son los datos? A ver, Dimitri. Es todo, es lo que decimos, con voz, fotos, mensajes, textos, archivos, contactos, nuestra ubicación, qué tipo de teléfono utilizamos, nuestra dirección IP, dónde nos encontramos en este momento. Todos son nuestros datos de forma, como que de una forma directa o indirecta. Ok. Y los datos es dinero prácticamente, es una moneda ya, porque hay muchas veces que uno dice, no entiendo, ¿por qué esta plataforma es gratis? ¿Cómo hacen para funcionar y ni siquiera tiene publicidad? Porque está recopilando datos de nosotros y esa información se vende para que después a través de otras plataformas, sabiendo quiénes somos, qué nos gusta, dónde vivimos, qué edad tenemos, qué es lo que hacemos, nos tratan de vender. ¿Es más o menos así? Por supuesto, porque siempre la pregunta va a ser esta, simple, ¿no? ¿Quién paga las cuentas? ¿Quién paga por la luz? ¿Quién paga los empleados, los servidores? Porque hasta en nuestra casa no tenemos luz gratis, ni el agua, ni el internet. ¿Cómo es que entonces una aplicación pueda ser gratis? Tiene que haber una fuente de ingresos. La pregunta es, ¿cuál es? Por supuesto que una recolección agresiva de nuestros datos. Esto es lo que le permite entonces a ese fabricante o a esos fabricantes a monetizarlo por medio de análisis de inteligencia artificial, machine learning. Estos datos se convierten en publicidad dirigida o datos sencillamente clasificados por diferentes categorías y que se pueden vender y se venden a terceros. ¿Y esos terceros pueden ser con malas intenciones o no? Sí, el tema es que para aquel que vende nuestra información es difícil determinar que la parte que lo compra realmente es legal, ¿no? Mientras que exista una fachada como de una compañía y recursos para comprar, entonces el que vende nuestra información básicamente también está dentro del marco de la ley, cuando nuestros datos pueden terminar luego donde quiera. Por ejemplo, lo que pasó con Cambridge Analytica, ¿no? De Facebook, que ahí Facebook tal vez no hizo nada malo, pero sí la empresa Cambridge Analytica lo hizo y fue contratada justamente por Facebook. Entonces, de alguna forma, el daño está hecho, ¿o no? Por supuesto, sí, porque aunque nuestros datos podríamos pensar que, bueno, no tienen como que el dinero, no se habla nada, pero fue utilizado en ese caso en particular para un objetivo real, en la vida real, con un impacto social y económico, por supuesto. Ok. Por ejemplo, ahora, porque yo lo que estoy tratando es de más o menos presentarle a la audiencia el panorama y después vamos a ver qué podemos hacer. Pero primero tenemos que entender esto. Pues yo recuerdo cuando recién salía WhatsApp y nos estábamos comunicando con amigos, por ejemplo, de Venezuela, con la paranoia que existe de que el gobierno me está espiando, ¿no? Entonces ellos decían, sí, escucho un ruido raro, es que seguro están monitoreando las llamadas. Y en ese momento uno pensaba, bueno, pero tiene que haber una persona escuchando y grabando y anotando, como eran las películas de la cortina de hierro y la persecución en la Alemania oriental, etcétera.
Pero ahora no, ahora con la existencia de inteligencia artificial, esta conversación que estamos teniendo, Dmitry Vestizev y yo, mi iPad, que es lo que estoy usando ahora, sabe que estoy acá. El tuyo, por ejemplo, ¿tiene geolocalización o no? Yo verifico siempre muy bien que mi aparato que uso no tenga habilitado o habilitados más permisos de lo que sea necesario. Solamente le doy acceso a las aplicaciones puntuales que necesito que tengan esto y mientras estoy usando esas aplicaciones. Pero definitivamente, por ejemplo, en una conversación de dos o más personas, basta con que una persona tenga sus permisos habilitados como que en completo, ¿no? En full. Entonces, el compromiso se da para todos los participantes, ¿no? Cuando hay mucha gente que dice, yo no tengo nada que ocultar, yo no hago nada ilegal. Así que si me quieren espiar, que me espíen. Ya le vamos a dar la respuesta a esa persona. Me gustaría ver cuál es tu posición. Pero, por ejemplo, si yo estoy hablando, voy a hacer una representación. Yo estoy hablando con mi hermana y le digo, ¿sabes que vi una oferta para ir a Japón por $500? Sería buenísimo, ¿no? Lástima que estamos con la pandemia, pero sí, el vuelo era a Osaka o a Tokio, $500, ¿eh? Nada más. Así que lo estoy pensando. Bueno, después te llamo, corto. A las pocas horas estoy en Facebook y aparece viajes a Japón, etcétera. ¿Cómo logran hacer eso? Sencillamente porque nuestros datos son analizados, ¿no? Cuando estamos escribiendo pasa lo mismo, cuando estamos hablando pasa lo mismo. Y siempre tenemos esta, no sé, como fachada que se nos dice, no, es que tiene un cifrado de punta a punta que nadie puede leer. Este cifrado únicamente existe entre una palomita y otra palomita, es decir, entre que aparece una palomita y la segunda. Es decir, cuando el mensaje está en tránsito, desde que salió del teléfono y llegó al otro teléfono. Pero una vez que ya llegó, el mensaje está descifrado. Se guardan nuestros respaldos en los servidores, donde quiera que estén, de una forma que no están cifrados con de punta a punta, y entonces los mensajes son analizados, convertidos en código de máquina, y de esta forma se nos presentan los anuncios dirigidos. Ok. Entonces alguien te dice, bueno, pero a mí no me molesta que me manden publicidades para viajar a Japón. ¿Cuál es el problema? ¿Qué le dirías? Es que no hablamos solamente de los asuntos de viajar a Japón. A veces queremos tener conversaciones nuevamente no secretas, sino privadas. Nos gusta la privacidad. Por ejemplo, entramos a la casa, cerramos la puerta. Y lo mismo para el baño cuando vamos. A veces queremos simplemente hablar a solas con una persona y no estamos haciendo cosas ilegales. Esto implica que necesitamos tener nuestra privacidad, y el problema principal es que, como cualquier usuario, la gente no tiene en su mente esa división de que lo que está diciendo en este momento es privado o no privado. Estamos acostumbrados a decir toda clase de cosas en el mismo momento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una conversación con Carolina, que está en el control ahora, y le cuento algo del trabajo, entonces estamos hablando vía WhatsApp de llamada, y le cuento lo que pasó en el trabajo pensando que solamente los dos estamos hablando ese tema. Puede ser irrelevante la conversación, pero ¿alguien la podría usar en nuestra contra o es simplemente para que un sistema de inteligencia artificial saque algunas palabras clave y tenga idea de quién soy yo? Ambos escenarios realmente son posibles. Lo interesante es que nosotros, por ejemplo, decimos algo, supongamos, sí, a Carolina, ¿no? Y pasan años, 2, 3 años, hasta nos olvidamos de que siquiera hablamos de algo ese día, pero los sistemas no lo olvidan, lo tienen. Están nuestras conversaciones digitalmente almacenadas, analizadas y procesadas, y se puede ir al pasado. Y me ha pasado personalmente a mí, porque no existe como este derecho al olvido. Había solicitado datos, por ejemplo, a Facebook, que yo antes usaba Facebook, que dejé de usar hace muchos años.
Había fotos que yo no recordaba que yo estaba en ese lugar. Era loco, eran fotos y yo no podía creer que yo estuve en ese lugar en ese momento. ¿Y cómo fue? ¿Te comunicaste con ellos y pediste de ver la información? ¿Cómo lo hiciste? Sí, dentro de las opciones de la cuenta existe una opción que permite solicitar mis datos. Entonces el proveedor genera todo un archivo de nuestra información, incluyendo mensajes de texto, fotos y otros elementos. Y luego uno lo puede mirar fuera de línea, descargarlo y mirar. Y es asombroso. Me quedé en shock. Lo que se me ocurre, Dimitri, es que, por ejemplo, si yo me llego a ganar la lotería y me gano $1.000 millones y me convierto en una persona globalmente famosa, tal vez ahí la misma empresa va a buscarme y va, y yo ya le había dado tal vez el permiso para que usara mis fotos y no solo va a tener mis fotos, va a tener mis grabaciones, cuestiones íntimas, un montón de cosas que pude haber hecho en la plataforma desde principios, desde mediados de a ver, ¿en qué año fue que empecé a usar Facebook? En 2005 tal vez, 2004, 2005. Y tal vez tiene con mi conciencia y mi inocencia de esa época, tiene algunos datos que me comprometerían hoy o me daría vergüenza que la gente lo supiera. Y si yo me convierto en famoso, me pueden perjudicar, ¿no? Sí, definitivamente. Es un escenario 100% posible. Ok. Otra cosa, el otro día vi un posteo en Facebook que decía que si uno va a los settings, a los ajustes, puede quitarle el permiso para que terceras empresas que están afiliadas con Facebook, pero que no son Facebook, puedan tener acceso a mis datos. Yo dije, ¿será verdad esto o será un posteo que está tratando de generar views? Y seguí todos los pasos y era cierto. Y yo fui, no sé si exactamente sabes a lo que me estoy refiriendo. Sí, Y súper. yo fui a Ujú. ese lugar y puse que no le daba permiso a empresas en tercera relación con Facebook para que tuvieran acceso, empresas comerciales, a mis datos. Me quedé helado. Sí, por defecto la gente no lo conoce. Además, ¿qué es lo que está pasando? Con el tiempo estas políticas pueden cambiar y entonces ya no se podrá hacer como un opt-out, ¿no? Como que no, tienes que ser opt-in, punto. Y si no, No, claro, no hay problema, puedes dejar de usar nuestra red, ¿no? Pero si uno lo ha convertido, para algunos es un medio de trabajo, incluso ganancia, no es solamente comunicarse con alguien. Entonces llegamos a ver que uno está altamente dependiente de estas no. herramientas y por otro lado, los datos que se recolectan de nosotros, al final, aunque digamos y no queramos reconocer que no son datos importantes, pero sí son datos que pueden ser utilizados para influir en nuestras decisiones que vamos a tomar en la vida real, no en la vida digital. Y en el caso de Dimitri, por ejemplo, con WhatsApp, yo recuerdo hace un tiempo que pasó que mucha gente migró de WhatsApp hace semanas a Signal. Y yo ya la tenía Signal, porque me la había recomendado Dimitri hace años. Yo ya tenía Signal. Entonces, ¿a qué se debió esa migración de WhatsApp a Signal? ¿Y qué es lo que la gente debería saber hoy con respecto a su uso de WhatsApp? Sí, fue como una bomba. Básicamente, WhatsApp decidió cambiar sus políticas de privacidad. Siempre ha recolectado datos, pero Apple ha introducido estas como afiches de privacidad y ahora cada aplicación, no importa si es de mensajería, un juego, una calculadora, tiene que tener un afiche de privacidad en la tienda de las aplicaciones de Apple. Y ahí de una forma fácil, como para un bebé, se explica qué es lo que la aplicación utiliza de nuestros datos para cuando vamos a instalarla. Entonces, WhatsApp quedó expuesto. O sea, realmente quedó demostrado de que están quedándose con mucha información. Les tocó entonces nada más que
cambiar su política de privacidad, anunciarla y decir que todos tienen que aceptarla. Esto molestó mucho a la gente porque claramente ahora se indicaba que eran como que las reglas del juego han cambiado y la gente comenzó a buscar alternativas. Entre esos estuvo el Signal. Hubo un éxodo masivo y que no se ha detenido. Todos los días aparecen nuevos usuarios en los messengers alternativos, mientras que el WhatsApp ha sido golpeado duramente, no por la parte tecnológica que le faltara algo, sino por parte de la política de la privacidad que maneja actualmente. Y WhatsApp es propiedad de Facebook. Sí, Y por Facebook supuesto. tuvo esta historia previa con el Senado en Estados Unidos, donde tuvo que hacer muchas aclaraciones, y es la misma empresa, hay un patrón ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué Signal? Signal es una plataforma versátil, fácil de usar, parecida en su interfaz al WhatsApp, pero con una diferencia abismal y fundamental. Es que las conversaciones de verdad son cifradas de punta a punta. No se puede respaldarlo así como lo hace WhatsApp y luego vienen todos los mensajes viejos a un nuevo teléfono. Y también la privacidad. Este es el punto principal, que Signal no recolecta ninguna información de carácter personal de sus usuarios. No los usa. Y no porque no quiero o porque tiene así como que las normas morales altas, sino que su diseño, su arquitectura está hecha de tal forma que no lo hace, tecnológicamente hablando. Y tiene, sí, yo lo uso con algunas personas, pero qué interesante, ¿no? Porque nosotros a nivel profesional utilizamos WhatsApp también. Y nosotros en nuestro vínculo con una empresa como CNN, que pertenece a Warner Media, tenemos mucho cuidado con el tema de los secretos profesionales. Y al estar comunicándonos vía WhatsApp, uno no se plantea este tipo de, entre comillas, riesgos, aún a nivel profesional. Vamos a tener que mantener una conversación. eh. Ahora, ¿hay alguna forma de protegernos? Por ejemplo, este es mi teléfono de mi trabajo, ¿no? Sí, Eh, Carolina vía WhatsApp me está mandando mensajes, por ejemplo, ahora. Son de trabajo. sí. Este es mi trabajo, mi teléfono profesional. ¿Hay alguna forma para que el empleador mío proteja la información que pasa por este teléfono o no? Bueno, cuando usamos las aplicaciones de terceros, ¿no? Entonces nuestras posibilidades de protección se reducen. Porque claro, se puede aplicar mecanismos de seguridad, de privacidad para el teléfono como tal, el sistema operativo. Pero cada vez que hay una aplicación más que ya no pertenece al productor del teléfono, entonces nuestra privacidad y cómo se maneja cambia drásticamente. Ok, entonces vamos ahora a la parte más importante. ¿Qué medidas la gente no toma y debería tomar? Vamos a pensar en cinco o seis muy importantes. Por ejemplo, la primera que yo veo en mi trabajo con esta computadora que tengo acá, que es del trabajo, es un antivirus. Eso es fundamental. Y una red privada de comunicación, VPN, ¿no? Una red virtual privada. ¿Cómo Sí, no, cómo me respondería Kaspersky con respecto a, miren, señores, ustedes se tienen que proteger así? sí, esos son como el abecedario, ¿no? A, sí, un sistema de anti-malware muy bueno. B, VPN en un teléfono siempre tenemos que tener. Este VPN, me gustaría decirlo, tendría que tener también ya elementos de bloqueo de diferentes scripts de rastreo y publicidad. Es importante, güey. Tercero, tener un navegador moderno que también haría prevención, bloquearía los intentos de fingerprinting. Fingerprinting es una técnica de etiquetación a los usuarios. Es decir, cuando los vendors o los fabricantes conocen que, no importa, es una VPN, pero sí es Dimitri, yo sí sé, porque le puse algo como un dato y que sé que es Dimitri, aunque se conecte siempre desde diferentes redes. Entonces, tener tercero, un navegador con las técnicas de anti-fingerprinting y bloqueo de publicidad. Cuarto, es importante revisar en la configuración de nuestro sistema operativo del teléfono
que nuestros datos, aún de carácter analítico, no sean recopilados y peor compartidos, porque tanto los teléfonos de Apple como los teléfonos de Google lo hacen. En realidad recopilan nuestra información por defecto, incluyendo algo que se llama lugares significativos, es decir, dónde vivimos, dónde vamos, cuánto tiempo pasamos. Esto hay que Yo ahora deshabilitar. estoy acá y me fijo en privacy, privacidad, en ajustes, privacidad, Sí, dice location services, geolocalización sí, on. Tengo on. sí, exacto. Y ¿Qué bueno, más? Tracking dice acá también. si lo miramos en un dispositivo, sí, settings, ¿no? Luego vamos al privacy Sí. y luego vamos abajo a la parte que dice Analytics and Improvements. Ajá, ahí está. Analítica, Analytics and Improvements. Share iPhone Analytics, tengo yo, lo tengo check. sí, habilitado, ¿no? Entonces, ¿Qué va a hacer, esto no? quiere decir, pues es una decisión personal, pero cuando decimos share, lo estamos compartiendo, literal. ¿Cómo ¿Qué escribimos? ¿Qué pasa? Yo lo escribimos? pongo que no. Entonces pongo que no. ¿En qué me perjudica ahora en cuanto a la operación del sistema? No, el sistema funcionará igual que antes. Bueno, Lo ya está. único que uno deja de hacer es como que alimentar con nuestros datos al proveedor, ¿no? Ahí está. Entonces vamos de Ahora, nuevo. Vamos a ajustes, privacidad y después datos analíticos y mejoras. O en inglés, analytics and improvements. Y si estamos compartiendo, tenemos que decir no, dejar de compartir. Recuerden, ¿eh? Ok. exacto. Ahora, si regresamos también a privacy, hay algo más que se llama advertising, ¿verdad? Lo vi. Sí. Ahí también, el tema es que también cada uno tiene su, como una etiqueta, como si fuera una placa, una chapa o número del carro. Entonces eso también hay que resetear, decirles que no, yo no quiero ser etiquetado, yo quiero ser un usuario genérico. No A quiero ver, que, adivina, Dimitri, ¿qué tengo? ¿Lo tengo encendido o no? seguramente por defecto sí lo tienes encendido. Lo tengo encendido, ¿verdad? Ahí está el verde, lo Sí, tengo que apagar entonces. Entonces, sí. avisos personalizados. Ok. Ujú. Y una más, si volvemos a Settings Privacy y luego vamos Sí, a Location Services, sí, arriba. ok, Ujú. ajá, y vamos hasta el final, abajo, y ahí encontramos System Sí. Services, ¿verdad? Están en verde. Sí, ¿verdad? Y hay una cosa muy importante ahí que se llama Significant Locations. Si Sí, entramos está allá, off. ok, excelente. Esta es muy buena. Y también ahí, más abajo dice Hyper Analytics, Popular Near Me, Routing Sí, and Traffic. sí. Todo esto cuando está habilitado básicamente hace que si vamos a tanquear nuestro carro a una gasolinera, siempre tal en tal lugar, bueno, va a decir, es una gasolinera popular y alguien le va a decir luego, tienes que ir allá porque Dimitri y Guillermo están yendo allá muy seguido, es una gasolinera ¿Pero muy qué pasa chévere. si yo quiero usar un geolocalizador, un GPS y yo le pongo off a todo esto? ¿Voy a poder Funciona. igual hacerlo? Así es, sí, Ah, no súper. afecta en el navegador, el GPS no lo afecta, no lo limita, simplemente estas opciones al ser deshabilitadas previenen o impiden una recolección automatizada de nuestros datos y su compartición, en este caso con el fabricante. ¿Y por qué se llama Product Improvement? Como mejora So, del producto. En realidad no es una mejora del producto. sí, exactamente, son nombres de marketing, ¿no? Pero ¿cómo se hace el product improvement? Por medio de mirar cómo yo No, decir que uso. no a todo, analytics, a cosas cerca mío, routing and traffic. Debería decir que no a todo. Sí, así es, porque si no, uno llega a convertirse en el sensor, en el producto. Claro. Pero si lo deshabilitamos, vamos a ser entonces consumers, pero no productos, no contribuyentes, sino que usuarios.
Qué excelente, excelente. La verdad, creo que llegamos al tiempo. A ver, estamos terminando, nos estamos quedando sin tiempo, pero lo más importante yo creo que esto es, Dimitri, dinámico. Esto va cambiando constantemente. Entonces probablemente yo me acabo de proteger, pero dentro de una semana con la actualización va a haber otras cosas. Así es. Eh, entonces, ¿cómo puede una persona informarse de todo esto? Lastimosamente, toca invertir tiempo, verificar siempre la configuración, especialmente cuando sale una nueva versión, cuando aparecen tal llamados nuevas funcionalidades, features, new features. Entonces hay que ir a las opciones y hay que verificar qué ha aparecido. ¿Siguen las configuraciones que yo tengo ahí óptimas para lo que yo necesito o ya hay que ajustarlas? Entonces ir a ajustarlas. Interesantísimo, y creo que tendríamos que invitarte nuevamente para un día. Yo tengo otro teléfono, agarrar otro teléfono y acompañar a los seguidores haciéndolo juntos, ¿no? Porque yo ahora utilicé el iPhone, yo después tengo un teléfono con sistema operativo Android también. Y me gustaría en la próxima hacerlo directamente ahí para que nos puedan seguir los televidentes y darles las recomendaciones. ¿Te gusta la idea o no? Sí, con mucho gusto. Me quedó pendiente Clubhouse, la nueva aplicación que es como, vamos a decir, muchas salas de conferencias virtualmente en las que podemos participar. ¿Cómo cambia el paisaje digital la aparición de Clubhouse? Pues tenemos más conectividad, ¿no? Conversaciones con la gente. Es algo que todos necesitan en este momento, especialmente en la pandemia. Y sin embargo, sí, queremos entender que toda plataforma, la que exista, nueva o no tanto, va a tener implicaciones en nuestra privacidad. Y la tarea de cada usuario es verificar las políticas de privacidad. Si es que vamos a verificar la privacidad y parece como si fuera un contrato de compra-venta de un inmueble largo y al estilo de un abogado, ya es una mala señal. Ya quiere decir que comenzó ahí la privacidad compleja. Porque una buena política de privacidad es cuando tú la lees y No son tres entiendo. oraciones, tres puntos, y no tengo nada de esto ni eso, nada, y solo tengo esto de ti. Entonces ahí estamos bien. Excelente. Yo uso Clubhouse, ¿eh? Me parece que va a crecer muchísimo. ¿Hay algo que no te guste de la cuestión de privacidad de Clubhouse? No he revisado hacia detalle, tendría que todavía hacerlo y pues Ok, excelente. Te vamos a invitar pronto, Dimitri, porque nos parece muy, muy importante que nos sacudas de esta forma para que seamos dueños de los datos que manejamos, que son tan valiosos para aquellos que los recolectan constantemente sin que nos demos cuenta. Dimitri Bestchisev gracias. es del equipo de investigación y análisis de Kaspersky Lab América Latina. Hoy hablamos de privacidad y vulnerabilidad digital, el cambio de WhatsApp, ajustes en los teléfonos para protegernos y la nueva aplicación Clubhouse. Dimitri, gracias. Muchas gracias, Guillermo. Un placer. Igualmente, yo creo que a ustedes les habrá servido muchísimo esta conversación. Les avisamos cuando lo tengamos nuevamente a Dimitri. Soy Guillermo Arduino desde mi casa. Esto es Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.